Sale, pues ya estamos grabando, vamos a comenzar ahora sí. Ajá. Bien, sí, sí puedes ver la presentación. Bueno, Ah, perdón, es que activé la cámara en vez del micrófono, pero sí, sí se ve. ok, vamos a comenzar entonces. Pues bueno, esta es la unidad número 3, corresponde a lo que son los amplificadores operacionales y circuitos de tiempo. Aquí, en pocas palabras, es utilizar un circuito integrado que es el amplificador operacional. Llámese en el mercado LM741 y el circuito de tiempo, el básico es el timer 555 de manera básica, ¿no? En amplificadores operacionales, pues bueno, tenemos el LM741 y pues tú puedes usar el que quieras. Aquí pues vamos a presentar las bases, para que tú puedas diseñar y analizar este tipo de circuitos, ¿ok? Sí, maestro. Ok. De manera general, pues bueno, tenemos aquí 6 temas. Del 3.1 al 3.6, el 3.1 es construcción y tipos de circuitos integrados, el 3.2 es estructura y sus especificaciones, 3.3 configuraciones básicas y de los amplificadores operacionales, el 3.4 pues son multivibradores y 3.5 es conocer la estructura y las especificaciones de los circuitos temporizadores y circuitos de tiempo. Realmente aquí el objetivo es que tú puedas comprender los fundamentos de los dispositivos electrónicos analógicos, digitales e industriales mediante el aprendizaje de los conceptos básicos de la electrónica en los sistemas tanto digitales como analógicos. ¿Ok? Sí, maestro. Definición. Aquí lo más importante es conocer, cuando tú escuches la palabra circuito monolítico, se va a estar refiriendo a que son los circuitos integrados que son fabricados con un solo material semiconductor. En las clases anteriores o en las unidades anteriores decíamos que los semiconductores se fabrican con dos materiales, ya sea de silicio o ya sean de germanio, ¿ok? Por lo general, aquí van Ok. a ser de silicio, ¿sí? Si tienes alguna duda, pues avísame, yo te la contesto, no hay ningún problema. Sí, maestro. Sale, No, hasta ahorita no. órale pues. Entonces, un amplificador operacional es un circuito integrado, compacto y lineal que permite obtener una ganancia. Una ganancia quiere decir que tú vas a incrementar el valor de una variable. Si tu variable es muy pequeña, con la ganancia se va a incrementar a la salida de ese circuito, tú vas a obtener un incremento de esa variable. ¿Qué incremento? Pues bueno, el de tu ganancia. Ajá. Y cuando hablamos de amplificadores operacionales, pues bueno, tenemos dos tipos de ganancia. Uno es de lazo abierto y otra es de lazo cerrado. ¿Ok? Aquí nos vamos a fijar mucho en las ganancias de lazo cerrado, que realmente, pues bueno, la ganancia de lazo cerrado es la que va a estar determinada por ti como diseñador electrónico mediante los componentes electrónicos que tú le coloques a tu amplificador operacional. ¿Ok? El multivibrador, pues bueno, es un circuito oscilador capaz de generar una señal de onda cuadrada. Lo vamos a ver, trabajar un timer típico del el 555 para generar una señal de onda cuadrada con cierta frecuencia. Ujú. Entonces, por ahí teníamos un videito de cómo se construyen los circuitos integrados. Ahí viene en la plataforma, te recomiendo que lo veas. Pero de forma general se usa un proceso de fotolitografía que pues nada más es generar una oblea grande circular en donde ahí se colocan todos los circuitos integrados, ajá, y donde se le agrega al material puro que es el silicio, se le agrega por medio de un proceso de dopado una impureza llamada, bueno, de otro material que es arsenuro de galio y por ahí sale, cuando tú procesas y juntas todo eso, de ahí salen los circuitos integrados. Te recomiendo que lo veas, ahí está en la plataforma el video, en las clases. Sí, maestro.
Ok. Entonces aquí los circuitos integrados, pues bueno, antes de que existiera la tecnología BJT, digo, la tecnología de los transistores, pues bueno, antes era, creo que ni había transistores, eran, creo que bulbos. Entonces, era muy complicado hacer circuitos integrados. De hecho, ni había. Entonces, las funciones que tú haces ahorita con la tecnología de transistores, tú lo hacías con bulbos, pero eran unos circuitotes grandes, son maquinotas, ¿no? Como en las películas. Entonces, ahorita, gracias a la tecnología de la fabricación de circuitos integrados y y gracias a la que, pues, a lo que es el invento del transistor, pues bueno, podemos realizar circuitos integrados pequeñitos, ¿no? Entonces, los circuitos integrados se hacen con dos grandes tecnologías. Una es utilizar los transistores BJT y los circuitos MOS. El propósito de esta es ejemplificar cómo se hacen los circuitos digitales, analógicos que son las mezclas de estos dos, que son los mixtos. ¿Ok? Entonces, bueno, un circuito digital, para que se entienda, pues bueno, es un circuito que ocupa señales binarias. Por ahí lo vemos en la clase, en la unidad siguiente, en principios de electrónica, que es una señal binaria o una señal discreta. En un circuito digital, pues bueno, llámese computadora, llámese microprocesador, microcontrolador. El único lenguaje que va a entender esa maquinita va a ser una señal discreta, que es o un uno o un cero. Son los únicos símbolos que hay. Ajá. Y pues bueno, estos adentro en su constitución física eléctrica va a tener circuitos digitales como multiplexores y compuertas básicas de manera general. Lo vamos a ver en la siguiente. ¿Ok? Los circuitos Bueno, analógicos, pues, sí, los circuitos analógicos, pues bueno, decíamos que eran circuitos que operan con señales en tiempo continuo. ¿A qué le llamamos una señal de circuito de tipo continuo? Pues a las señales como una función seno, una función coseno, puede ser una señal de temperatura, una señal de lo que tú quieras, ¿no? No sé, una variable que tú quieras leer. Por ejemplo, corriente eléctrica, voltaje, ¿qué otra señal se te puede ocurrir? Mm, Bueno, la señal que tú, amperaje, amperaje, o sea, todas las señales que tú puedas capturar desde el mundo analógico, por ejemplo, velocidad de viento, todo eso, pues son señales que van a cambiar en el tiempo, ¿no? radiación, ¿no? Radiación también se puede medir exactamente. Entonces, la otra sección es circuitos mixtos, que pues va a integrar una parte de los circuitos integrados analógicos y los circuitos integrados digitales. Aquí tenemos la categoría principal, son los convertidores de analógico a digital. Eso tú lo vas a ver esos circuitos tú los vas a ocupar cuando necesites procesar la información, o sea, capturar las señales las funciones las señales de analógicas y darle un tratamiento digital, hacerle alguna operación por ahí en el tiempo, pero utilizando una computadora o un procesador o un microcontrolador. ¿Ok? Entonces Sí, están Néstor. esos tres tipos de circuitos. Entonces, por aquí en la siguiente diapositiva, si lo puedes ver, dividimos los circuitos digitales, se dividen en grandes familias y también por escalas. Tenemos la primera familia de circuitos digitales, que es la familia TTL, y esos circuitos digitales TTL están fabricados con tecnología de transistores bipolares, o sea, los BJT. A su vez se dividen en series: TTL estándar, baja potencia, Schottky y Schottky avanzada. La otra gran familia, que son la tecnología MOS, pues bueno, son los MOSFET, y ahí son MOSFET estándar, MOSFET HC y CMOS HCT, ¿ok? Y y la Big MOS, la otra familia, que es la combinación entre BJT y transistor MOSFET, ¿ok? ¿Sí?
Sí, profe. Entonces, ok. De manera general, entrando aquí a los amplificadores operacionales, pues bueno, es conocer el tema 3.2, es saber cómo se especifica un amplificador operacional y conocer cómo se compone, o sea, su estructura. De manera general, un amplificador operacional se compone o está elaborado internamente con tres etapas. Una es la etapa de entrada, que está compuesto por un amplificador configurado en forma un par diferencial. Dos, la etapa intermedia que sirve, lo que va a hacer de forma general es amplificar el voltaje a través de su ganancia. Y la etapa 3 que es la de salida, que es un amplificador push-pull. Ese tipo de amplificador no está, no lo describimos en el curso. Yo creo que lo vas a ver más adelante. Pero bueno, de manera general así es. Entonces, se denota el símbolo esquemático, pues es un triángulo grande, un triángulo por ahí, isósceles, y tiene dos entradas, dos pines de entradas, que es donde se conecta el voltaje a las señales, y un pin de salida. Entonces, dependiendo de ese amplificador, pues bueno, tiene a cada etapa, tiene diferentes características. La etapa de entrada tiene las siguientes características: es un amplificador simétrico, balanceado, y tiene alta resistencia de entrada. Esa característica la vamos a aprovechar para estudiarla bien y para poder estudiar e idealizar este tipo de transistores, perdón, de circuitos integrados con amplificadores. Ahí por ahí te pongo en la diapositiva un ejemplo de lo que es la etapa de entrada de un LM741. La etapa intermedia, pues bueno, decíamos que era para suministrar a ganancia, amplificar las señales. Ajá. Y esta parte se suele fabricar con BJTs o MOSFET y son transistores configurados en emisor común o en fuente común. La etapa de salida, pues bueno, es la que tiene ciertas características. Una de ellas es que sirve para aislar las demás etapas anteriores. Quiere decir que la etapa de salida no va a tener supuestamente una conexión, eh, supuestamente conexión con las etapas de entrada. Sirve para aislar. Tiene una alta resistencia a la entrada y una resistencia de salida baja. Entonces, también proporciona un ancho de banda amplio. ¿Qué quiere decir ancho de banda? Que si tú le conectas una señal, por ejemplo, para procesarla, tú le conectas una señal que tiene una alta frecuencia, pues bueno, el que tu amplificador tenga un ancho de banda grande quiere decir que no se va a atenuar a la salida. Tú vas a poder trabajar con señales que tengan frecuencias altas. Pero esto es de manera ideal, ¿eh? O sea, todo circuito integrado obviamente tiene un límite. Entonces, pues todas esas características vienen especificadas, en las hojas de datos del fabricante. ¿Ok? Bueno, y te estoy presentando de manera general, lo que es cómo se vería en la fase de diseño el LM741. Entonces, Ok, profe, sí. sí, tú cuando compras un amplificador operacional, vas ahí a la tienda de la esquina o a Raitel o a Radio Shack y le dices, ¿sabes qué? Quiero un amplificador operacional. Él te va a preguntar, pues, ¿qué? ¿Cuál amplificador? Entonces, tú ya debiste de ver qué amplificador quieres. Entonces, dependiendo de las características, el fabricante te va a ofrecer perdón, te va a ofrecer te va a ofrecer sus características, o sea, te va a describir sus características del chip. Entonces, ahí en esas características te va a decir a qué voltaje lo vas a alimentar,
cómo lo vas a alimentar, qué potencia va a disipar, cuál va a ser el voltaje máximo a la entrada y cuál va a ser su temperatura de operación. Ujú. Y además sus curvas de funcionamiento. La hoja de datos del fabricante te va a traer, se va a dividir en varias partes. Una, en la primera parte que te vas a encontrar va a ser las características máximas absolutas. La otra sección va a ser características eléctricas, es donde te viene parámetros de entrada, salida, parámetros dinámicos y estáticos, ¿ok? Entonces, como parámetros de entrada importantes, una de ellas va a ser la resistencia de entrada o la impedancia de entrada. Tú la tienes que conocer porque eso es importante cuando tú conectas tu amplificador operacional a otras etapas de otros circuitos que tú diseñes. La corriente de entrada y la corriente de compensación como parámetros de entrada. Parámetros de salida igual, te va a mostrar lo que es la impedancia de salida representada por R sub 0C o Z sub 0C y es la impedancia vista desde la terminal de salida hacia adentro del amplificador. El parámetro dinámico es muy importante porque ahí el fabricante te está diciendo cómo se comporta al cambio de las señales. Hay uno de estos parámetros es qué tan rápido responde mi amplificador cuando yo hago un cambio de señal en el voltaje, en el cambio de voltaje tan rápido. O sea, si yo cambio mi señal en el tiempo, ¿no? ¿Qué tan rápido responde mi amplificador a ese cambio de señal? Otro es importante, consumo de corriente, y otro es la razón de rechazo en modo común. La razón de rechazo en modo común, pues bueno, es un parámetro que te va a indicar el fabricante y significa que cuando tú conectas a los pines de entrada del amplificador la misma señal con la misma frecuencia, este, te va a decir qué tanto la va a rechazar, qué tanto no la va a amplificar. Ajá. Entre más grande sea esa, es mejor. Entonces entramos al... A ver, si me repite eso, hija, porque ahí, por ahí, para esa partecita nada más. ¿Quién habla? Daniel. Sí, Daniel, hija, ya regresé. Ah, ya te conectaste. Me Sí, hubieras dicho, Daniel. le mandé un mensaje, hija, para no interrumpir la clase. Ah, bueno, ya lo vi, ya lo vi. Pero bueno, cuál fue lo que te llamó la atención de eso? Lo que dijo lo último, que entre más grande sea El amplificador, ajá, la señal. ¿O cómo? sí, que entre más grande sea Ah, la señal. mira, ok. Hablando de la razón de rechazo en modo común, el fabricante, tú cuando abres la hoja de datos del fabricante del amplificador que tú compraste, el fabricante te da tres parámetros ahí en su tabla, ¿no? Una es la razón de rechazo en modo común y a este parámetro le llaman comúnmente el CMRR. Y es la razón por la cual el amplificador, cuando tú le conectas a las entradas del amplificador una señal, por ejemplo, la señal de temperatura, por ejemplo, ¿no? Tú como instrumentista, le conectas tú conectas al amplificador una señal de temperatura que está cambiando en el tiempo y esa misma señal tú la conectas al otro pin de entrada, el amplificador no te las va, no, el amplificador las va a rechazar, no las va a amplificar porque tienen la misma fase y la misma frecuencia, o sea, es la misma señal. Entonces, este es un modo de medir qué tan bueno es el amplificador, qué tan bueno es para rechazar esas señales que tienen la misma fase y la misma frecuencia. ¿Sí me explico? Okay, sí, ya lo entendí. Ok, ese es un parámetro de importancia. El otro parámetro de importancia les decía que era el slew rate, que es la rapidez de respuesta o velocidad de cambio. ¿Qué quiere decir? Si tú haces un cambio, si la señal fluctúa, la señal de entrada fluctúa, tiene cambios repentinos de voltaje en la señal, entonces el amplificador debe de responderte tan rápido como cambie la señal. Esta es otra medida importante. ¿Te imaginas que si tú tienes una señal que cambia muy rápido,
de valores y el amplificador operacional es muy lento, no te responde, pues bueno, vas a tener fallas, vas a tener pérdidas en tu señal de salida, ¿no? Es lo que quiere decir. Ok, sigue. ¿Dudas hasta ahí? Sí, no, no, sí, 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 claro. Ya. Entonces, entrando en el tema 3.3, tenemos las configuraciones básicas de los amplificadores. Aquí, de manera general o forma básica, como introducción, tenemos dos configuraciones básicas. Y de estas configuraciones básicas se derivan otras subconfiguraciones, por así decirlo, en donde vamos a obtener diferentes, a obtener vamos a manejar el amplificador para que realice ciertas operaciones. ¿Ok? Entonces aquí de manera general son dos. Utilizar el amplificador operacional como un circuito inversor y un no inversor. ¿Ok? Así como estudiamos el transistor BJT en las unidades anteriores, hay reglas. Aquí también, de nueva cuenta, vamos a trabajar al amplificador operacional con ciertas reglas. Una de ellas es, a ver, déjame marcarlo. Le vamos a denotar como punto X o nodo X a la terminal negativa de entrada del amplificador. Otro es conectar o nombrar como punto Y al voltaje positivo, a la entrada positiva del amplificador. 3. El voltaje diferencial, bueno, aquí lo pongo como 1, pero la regla número 1 es que dice en el nodo X, vamos a nombrar, ahí vamos a tener una tierra virtual, ya que cuando nosotros realimentamos el circuito, o sea, una realimentación quiere decir que de la salida la conectamos por elementos resistores, capacitores o bobinas, realimentamos la señal de salida hacia la entrada, como lo tenemos aquí. Ajá, eso es realimentar. Y además a eso le vamos a llamar realimentación negativa. ¿Ok? Aquí, punto número 2, la impedancia de entrada la vamos a suponer infinita, de forma ideal, ¿eh? Por tanto, la corriente es cero en las entradas. ¿Qué quiere decir? Que no hay conexión aquí idealmente en las entradas, en la etapa de entrada del amplificador, que es el nodo BX y el nodo Y, no se ve. En la práctica, aquí, si este es el nodo BX y este es el nodo Y, en la práctica, nosotros no tenemos en la práctica, perdón, se dice que existe una resistencia a una impedancia de entrada, ¿no? Como lo vemos en las hojas de datos. Pero aquí para poder trabajar con el amplificador operacional, lo que nosotros vamos a tener es que esta resistencia de entrada no va a existir, o sí va a existir, pero va a ser demasiado grande, tal que se va a simular como un circuito abierto o una impedancia de entrada enorme. ¿Sí se entendió esa regla? Bueno, Bueno, aquí una de las reglas que dijo que fue que en el nodo X debe de una tierra virtual, ¿no? La otra es la retroalimentación negativa ajá, y ahora sí, del nodo X. Y en la así parte de es, entrada, del amplificador del nodo, ajá, hasta ahí me quedé, ya no. así suponemos que va a haber una impedancia de entrada tan grande que se le va a considerar infinita, lo cual quiere decir que entre las terminales, o sea, si tú conectaras un perímetro entre las terminales X y Y, internamente no va a haber corriente. ¿Por qué? Porque la resistencia idealmente va a ser
tan grande Ok, como infinita, ¿no? ok. Entonces, eso causa que el voltaje diferencial, o sea, la resta, si tú pusieras tu multímetro entre las puntas X y Y, eso marcaría un voltaje diferencial, así se le conoce, y ese voltaje diferencial va a ser idealmente cero, ¿ok? Esas son las reglas, ¿eh? Sí, de acuerdo. Ok. Entonces, aquí te voy a poner un método para analizarlos. Entonces, es como te dije, suponemos que vamos a trabajar con amplificadores operacionales en forma ideal y vamos a decir la regla número uno, la tensión entonces entre la terminal positiva y la terminal negativa va a ser cero. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje positivo va a ser igual al voltaje negativo entre esas terminales. Dos, la corriente tanto en la terminal negativa como en la terminal positiva va a ser cero. ¿Ok? Inciso B, pues bueno, se subdivide en tres partes. Tenemos reglas por ahí de cálculo físicas. Volvemos a ocupar. Si en transistores BJT ocupamos leyes de voltajes de Kirchhoff, aquí vamos a ocupar bastante las leyes de nodo de Kirchhoff de corrientes para estudiar y analizar las corrientes en los nodos BX y en los nodos BY. ¿Ok? Sí, de acuerdo. Ok, aquí vamos a recordar que la ley de corrientes de Kirchhoff sobre un nodo. Decíamos que todas las corrientes que entran o salen en un nodo, según Kirchhoff, son iguales a cero. ¿Ok? Hay que tener en cuenta esa ley para poder estudiar el amplificador. A partir de ello, analizando todas las configuraciones básicas de lo que es el amplificador operacional, vamos a poder realizar operaciones básicas aritméticas. ¿Cuáles? Suma, resta, multiplicación de señales en el tiempo. Vamos a poder realizar operaciones complejas como una derivada o una integral y hacer promedios sobre las señales en el tiempo, ¿eh? Hacer una operación de filtrado, o sea, quitarle, si la señal de entrada tiene ruido, pues bueno, vamos a poder filtrar señales. Vamos a poder hacer comparaciones de entre señales y conversiones de los principios de operación de un convertidor analógico a digital y al revés. Por eso es que es muy importante aprender a utilizar lo que es un amplificador operacional. Entonces aquí te estoy presentando pues la primera configuración, que es el amplificador inversor. Vean cómo está en el diagrama constituido, cómo está estructurado. Vean que la parte del nodo, el nodo positivo, la terminal BY o B más, está conectada aquí a tierra. Ajá. La terminal de salida está siendo realimentada hacia la terminal negativa de entrada del amplificador. Ajá. Y vean cómo la señal de entrada, ajá, es conectada a través de una resistencia hacia el nodo negativo o nodo BX del amplificador. Entonces, cuando ustedes vean un circuito así, la idea de aquí de esta unidad es que ustedes reconozcan el tipo de configuración en la cual está trabajando un amplificador operacional. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos conocer por fuerza, tenemos que obtener una expresión matemática que me permita relacionar qué voltaje de salida tengo cuando yo le ingreso una señal de entrada al amplificador.
¿Ok? Entonces los pasos 1 y 2 para analizar el amplificador inversor, pues bueno, decíamos que ocupamos la ley de corrientes de Kirchhoff sobre el amplificador, ¿no? Hasta ahí se va entendiendo. Sigue. Sí, sale pues. O no sé, Armando, si tenga algo que comentar. Armando, ¿alguna duda? No, maestro. Ok. Pues bueno, vamos a continuar. Ahí por ahí el punto número 2 del análisis de este tipo de circuitos lo hacemos lo hacemos LSK sobre el nodo BX, o sea, aquí. A ver, permítame. Si este es el nodo BX, ajá, aquí entra una corriente que es debida a la corriente de la señal de entrada. Y dos, hay una corriente que está siendo realimentada hacia la entrada, que es esta de aquí, ¿ok? Entonces, esa corriente por ley de Kirchhoff es el voltaje en el punto, perdón, para ejemplificar. La corriente de entrada, que es esta de aquí, la que estoy nombrando, va a ser igual al punto A menos el voltaje del punto X o la terminal negativa entre la resistencia de entrada, que es RA, o sea, esta resistencia de 1 kilo. Ustedes disculpen, que yo dibuje así, lo que pasa es que tengo problemas con el PowerPoint, se me cierra, entonces por eso hice la presentación así. No puedo ocupar la herramienta, pero bueno, la herramienta de dibujo. Entonces, esto es nada más ley de Ohm nada más. La corriente de entrada, debido a la señal de entrada, es el punto, la diferencia de tensiones que existe en el punto A menos el voltaje en la terminal negativa entre la corriente de entrada, perdón, entre la resistencia de entrada. Y eso va a ser igual a la corriente que estamos de realimentación, que le vamos a llamar I sub F. A esa I sub F va a ser igual a la diferencia de tensión que existe en el punto de salida, que es BO, menos la diferencia de tensión, perdón, menos la terminal negativa entre la resistencia de realimentación. RF es esta, es la resistencia, aquí la voy a marcar, es la resistencia de 10 kilo ohms. Esta es RF y esta es RA, la de 1 kilo, ¿ok? Entonces por ahí, si pusimos atención, el punto 3 es igualar las tensiones, porque están al mismo potencial y recordando la regla que el voltaje diferencial entre las terminales es cero. Entonces hacemos la igualación correspondiente, sustituimos, decimos que B negativa es igual a cero y nos va a quedar esta expresión de aquí, que está en el punto 4. Ajá, ok. Al final vamos a obtener dos expresiones importantes. Vamos a obtener la ganancia del lazo cerrado del amplificador y la expresión que me va a relacionar cómo cambia el voltaje de salida cuando yo le inyecto una señal de entrada. Ajá. Vean por favor que el voltaje de salida no es más que la multiplicación de la ganancia del circuito amplificador por el voltaje de entrada. Si ustedes comprendieron esta parte,
créanme que van a estar del otro lado, porque ya están en posición de entender al amplificador operacional. De esta configuración se derivan muchas otras. Ok, de acuerdo. ¿Ok? ¿Dudas por ahí? No, pues sí, sí la entendí, nada más falta ahora sí seguir repasando esa parte para que quede más claro. Pero pues ya es Ok. parte nuestra ahí ver el video y pues ver otros medios para igual ir retroalimentándonos. Sí, la cosa es que vayan entendiéndolo, vayan experimentando con el simulador. Esa es otra herramienta importante. Aquí nada más les estoy mostrando un ejemplo de aquí nos están pidiendo por diseño que encontremos la resistencia de realimentación del amplificador que tenemos ahí y nos están dando de dato que la ganancia que es menos 100. Ah, hay otra cuestión que no les comenté. Por ejemplo, es como el amplificador inversor. Si tú tienes una señal de entrada, por ejemplo, con cierta fase, a la salida tú vas a obtener la señal de entrada, pero invertida, o sea, cambiada de fase, girada a 180 grados. ¿Ok? Eso es una característica de ese amplificador. Por eso la ganancia se especifica con menos 100, o sea, se especifica negativa, perdón. ¿Ok? Ok. Bueno. Entonces aquí en el desarrollo nos dice, bueno, ya nos dan de dato la ganancia de lazo cerrado, que es menos 100, y la resistencia de entrada del amplificador, que es 2.2 kilo ohms. Nos piden calcular la ganancia, la resistencia de realimentación, o sea, nos piden encontrar la ganancia de realimentación para que ese amplificador tenga una ganancia de menos 100 veces. ¿Ok? Entonces yo recurro a la ecuación y despejo. Si ya tengo la ganancia, solamente basta con multiplicar la resistencia de entrada y me va a dar el valor de la resistencia que yo requiero para que ese circuito amplifique 100 veces la señal de entrada. ¿Sí me explicó? Sí, que sí, sí está claro ahí. Ok, vean, aquí les pongo de ejemplo. ¿Qué pasaría si yo conecto una señal de 100 milivolts pico de una función seno? Aquí lo estamos viendo en el cuadrito negro, la imagen de la simulación. Con esa ganancia de 100 veces, o sea, 100 milivolts multiplicado por 100 veces, creo que te da 10 volts, ¿no? Sí, Ok, vean, una señal pequeñita se amplificó a 100 veces para que tú la puedas observar hasta 10 volts. La única diferencia aquí es que no se observa bien, pero en el simulador va a cambiar vas a tener la misma señal, pero va a estar desfasada a 180 grados. Pues bueno, vamos a continuar, ¿no? El otro tipo de configuración es el amplificador no inversor. A diferencia del circuito inversor, vean por favor que la señal de entrada se conecta a la señal perdón, al pin de entrada BY, y vean que ahora sigue siendo la realimentación sigue siendo negativa. Se conecta a través de la resistencia de alimentación RF, ajá, hacia el nodo BX, que es la terminal negativa, y vean que se hace referencia a una resistencia R1, está conectada a tierra, ¿ok? Entonces, para hacer el análisis y obtener una ecuación que me determine cómo se comporta la salida con respecto a una señal de entrada,
Pues bueno, aquí tenemos una regla que ocupamos mucho en los transistores, la regla del divisor de tensión. Entonces, si seguimos esa regla y las condiciones necesarias, la de voltaje diferencial, pues bueno, llegamos a la conclusión que la ganancia en un circuito no inversor va a ser igual a 1 más el cociente de la RF sobre la R1. Así va a estar determinada la ganancia de lazo cerrado en ese circuito. Entonces, nuevamente, el voltaje de salida va a ser entonces el producto de la ganancia de lazo cerrado con el voltaje de entrada. ¿Se entendió? A ver esa parte, lo último, más despacio. Sí. El voltaje de salida solo es el producto de Ajá, la ganancia de lazo cerrado de este amplificador ajá. por el voltaje de entrada que nosotros le inyectamos al circuito amplificador no inversor, o Ok. sea, esta señal. Sí, sí, lo estoy viendo. ¿Sale? De acuerdo. Ok. ¿Dudas hasta ahí? No, quedó ¿Ya no? claro eso. Quedó. Sale, vale. Veamos, por favor, entonces tenemos un ejemplo de este circuito. Aquí voy a hacer la aclaración. Por ahí en el video subí en la clase que este amplificador amplificaba 2 veces la señal de entrada. O sea, sí es cierto, pero el voltaje de salida yo le puse que era 2. Entonces eso no es cierto, no son 2 volts. Aquí son 200 milivolts. Aquí hago la aclaración. En vez de 2 volts, son 200 milivolts pico, pico. ¿Sí se entendió? Sigue. Bueno, aquí voy a poner un ejemplo. Aquí es lo mismo. Aquí me piden determinar la salida y la ganancia del circuito no inversor, tomando en cuenta que R1 es igual a RF. Y nos piden graficar la salida del circuito. Bueno, la gráfica de salida es la que obtenemos en el simulador. Entonces nos piden, bueno, ¿qué pasa si nosotros ponemos, no me importa qué valor en las resistencias de entrada, ni de realimentación? La única condición es que R1 sea igual a RF. Entonces nosotros a manera de prueba colocamos 1 kilo y 1 kilo ohm en R1, tanto en RF. La señal de entrada pues ya nos las dan, es de 100 milivolts con una frecuencia de 100 Hz. Entonces nos piden determinar qué pasa con la señal de salida y qué pasa con la ganancia. Entonces, haciendo los cálculos, si RF y R1 son iguales, pues este cociente es igual a 1, más el 1 por fórmula del amplificador, la ganancia va a ser igual a 2. Aquí la estoy marcando. Entonces, el voltaje de salida, al hacer el voltaje de salida, entonces va a ser igual a la ganancia de lazo cerrado, que es igual a 2 por el producto, o sea, haciendo el producto de la señal de entrada. Entonces, el voltaje de salida va a ser 200 milivolts. ¿Ok? Ok. Ahí cometí el error, no son 2 volts, son Ajá. 200 milivolts. ¿Ok? Para que estén enterados, no se vayan a ir con la finta. De hecho, aquí está marcado en la simulación, donde la señal de entrada es la de color verde y la señal de salida es la de color azul. ¿Ok? Entonces, continuamos. Ok. El amplificador seguidor de voltaje es otra configuración. Esta es la más fácil. Aquí las características importantes es que la ganancia, la de lazo cerrado, es igual a 1. Entonces, por eso se le llama seguidor de voltaje, porque
el voltaje de salida es el mismo que el de entrada. Aquí lo estamos marcando. ¿Va? No hay cambio de fase, no hay nada, es el mismo. ¿Dudas? No, pues hasta ahorita está entendible, o sea, va bien hasta ahorita. No surgió nada. Armando, ¿dudas? Armando, Este, sí tengo una que otra, pero más que nada, yo siento que ya con lo que me falta leer de la semana ya se me va a ir acomodando todo. ok. Bueno, pues continuamos entonces. Esto que estamos aquí es una que estamos mostrando viene en su examen, ¿eh? Ah, ya te dije, Daniel, que no sé si te comenté, Sí, que esta próxima semana había examen, me dijo. que había examen y comprende las 3 unidades, o sea, esta también viene. Ok, profe, de acuerdo. Y una de las preguntas es eso, Ok, ¿cómo se conoce, o sea, te voy a preguntar, ¿qué amplificador es el que tiene ganancia unitaria? Y tú me vas a contestar esa, que es el seguidor de voltaje. ok, Inge, de Eh, acuerdo. Eso viene en su examen. Ok, gracias, Inge, por el tip. Sale, sale pues. La otra configuración que es el amplificador sumador inversor, pues bueno, lo que hace es trabajar o hacer la suma lineal de las señales de entrada sobre el nodo X. O sea, ya regresamos a lo que es la configuración del circuito amplificador inversor. ¿Ok? Entonces vean cómo es. Seguimos teniendo la realimentación de la salida hacia la entrada negativa. Ajá. Y en ese mismo nodo vamos a conectar las señales de entrada B1, la señal de entrada B2 y la señal de entrada B3. Y ustedes me pueden preguntar, oye, profesor, ¿y cuántas señales puedo conectar? Las que tú quieras. Este circuito va a ser la suma lineal de las señales de entrada. ¿Ok? Ok, Ok, entonces la manera en cómo trabaja, pues bueno, cada señal de entrada, cada señal de voltaje aplicado al nodo X proporciona una corriente, tal que el voltaje V sub 1 proporciona la corriente I sub 1 y la señal de entrada 2 proporciona la corriente I sub 2. La señal de entrada 3 de voltaje proporciona una corriente I sub 3. Y se puede determinar por medio de la ley de Kirchhoff, ya la habíamos visto, en donde la I sub 1, I sub 2 y I sub 3 viene representada por la diferencia de tensiones respectivamente dentro por ejemplo, la corriente I sub 1 viene determinada entonces por el voltaje de entrada menos el voltaje en el nodo Bx partido por R1 y así sucesivamente la corriente 2 y la corriente 3. Entonces, una vez la suma de esas 3 corrientes, entonces decíamos que por ley de Kirchhoff va a ser igual a la corriente que tenemos aquí, a la corriente de realimentación llamada I sub F. Ajá. Al hacer las sustituciones correspondientes y tomando en cuenta lo que la nota de que el voltaje diferencial es igual a 0, se obtiene la expresión general. Entonces, una relación por ahí se obtiene aplicando esas consideraciones y lo que vamos a obtener es que es una suma de señales, aquí como lo estamos viendo. El ajá, voltaje de salida es la suma lineal de B1, B2 y B3 partido por su resistencia y el producto de RF.
Ok, ahí si fuera una cuarta, nada más sería ahora sí, El B, sería, ajá, ajá, el B4 con R4. B4 entre R4 por RF, así como está. Ok, Exactamente. a ver, Entonces, por ahí pasa una regla muy interesante. ¿Qué pasa si nosotros conectamos, si nosotros hacemos que R1, R2 y R3 o hasta R4 es igual a RF? Entonces, la expresión del voltaje de salida, pues bueno, se va a reducir a simplemente a la suma lineal de los voltajes de entrada, como lo tengo aquí. ¿Sí me explico? Entonces, por ahí yo estoy mostrando lo que es la expresión y la simulación, la expresión del voltaje de salida final y una fotografía, imagen de lo que es la simulación de ese circuito. ¿Ok? Por la parte de arriba están las señales de entrada en color verde, naranja y azul. Y por abajo está la señal de salida en color rojo, en donde estamos mostrando que la señal de salida pues es la suma lineal de los voltajes de entrada. ok. Para que vean cómo se ve. Sale. Entonces vamos a ver otra configuración importante que es el amplificador integrador. Les dije que este tipo de amplificadores son utilizados porque podemos hacer varias operaciones. Podemos hacer integrales, podemos hacer derivadas, podemos hacer restas, podemos hacer sumas, bueno, infinidad de cosas. Hay un dato importante por ahí, no sé si les han enseñado, pero antes de que existiera la computadora digital, habían computadoras analógicas y se hacían precisamente con este tipo de circuitos, con amplificadores operacionales. Ocupábamos integrales, derivadas y hacíamos la operación de las señales en el instante de tiempo empleando este tipo de amplificadores. ¿Ok? Entonces vean por ahí, sigue existiendo en vez el amplificador integrador, se va a diferenciar de lo que es o sea, sigue siendo un amplificador inversor, pero la diferencia es que nosotros vamos a obtener, por ejemplo, en vez de tener una resistencia en la red de realimentación, teníamos una resistencia, ¿no? En el amplificador inversor. Aquí en el amplificador integrador vamos a tener, en vez de una resistencia, un capacitor. ¿Ok? Ok, ¿Sale? La resistencia de entrada RA sigue siendo la misma. O sea, se sigue siendo una resistencia. Vean que para cuestiones de estabilidad se conecta una resistencia hacia tierra en la terminal positiva. Es la única diferencia que hay. Entonces, por ahí explico cómo se relaciona. Si la corriente de entrada viene dada por la resistencia de entrada y el voltaje de entrada, que es en este nodo, en esta red, ajá, la corriente por ahí del capacitor, la que circula por el capacitor es la misma que la corriente de realimentación llamada I sub F. Y pues bueno, por ahí pongo que la corriente del capacitor tiene como ecuación la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor, ¿ok? Sobre el tiempo. Nuevamente, si yo ocupo LSK, la ley de corrientes de Kirchhoff sobre el nodo Bx, voy a obtener que aquí hay un error, ¿eh? Aquí en vez de I sub F es I sub I, o sea, esta. ok. Sale para que tomen, es que hay algunos errorcitos. Sí, aquí lo apunto.
Sale, por favor. Entonces, haciendo el SK, la corriente de entrada va a ser igual a la corriente del capacitor. Tal cual que es que haciendo los cambios por voltaje, de corriente a voltaje, obtenemos esa ecuación, donde el voltaje del capacitor es igual al voltaje de salida, bueno, a la diferencia a la diferencia de tensiones que existe, que es el voltaje de salida y el voltaje en el nodo X. De nueva cuenta, hacemos las sustituciones correspondientes y obtenemos esta expresión. Entonces, como nosotros estamos trabajando con señales en el tiempo, no queremos una derivada, queremos realmente la expresión de la señal de entrada en la salida en el instante actual, ¿no? Entonces, a esa operación, para quitarle la derivada, lo que hacemos es una operación de integración. ¿Ok? Ok, Y de ahí obtenemos la expresión de lazo cerrado, la ganancia, viene determinada por el 1 partido por la resistencia de entrada por la capacitancia y además es negativa. ¿Ok? ¿Duda aquí? no, pues sí está entendible ahí la sustitución que hizo y cómo quedó la fórmula. Ok. Este tipo de circuitos tú lo vas a ver más adelante o lo van a ver más adelante porque se ocupa para el control analógico, donde vas a ver transformada de Laplace y demás. O sea, lo ocupa en la siguiente materia, no sé si llevan control. Entonces, van a utilizar este tipo de circuitos. Entonces es necesario que lo aprendan. Ok, Bueno, así como hacemos amplificadores integradores, también hay amplificadores que hacen derivadas. Entonces, de forma ideal, el amplificador integrador no se puede realizar, es muy inestable. Entonces, lo que hacemos es desarrollar el amplificador integrador en forma práctica. Y nada más es conectarle en paralelo, para hacerlo en forma práctica, conectarle en paralelo una resistencia. Ahora le conectamos en paralelo una resistencia de realimentación en paralelo con el capacitor. Si nosotros hacemos ese cambio para construir ese circuito, la ecuación de lo que es la ganancia de voltaje cambia a esta expresión que estoy mostrando ahí. ¿Ok? Y hay otra nota importante. Al amplificador práctico integrador se le conoce como filtro pasabajas y es el inicio también de las operaciones cuando tú quieres hacer este filtrado de señales. Entonces, este es el principio para realizar un filtro activo, ¿ok? ok, Vale. El amplificador derivador ideal, pues bueno, es al revés de lo que es el integrador. Vamos ahora a conectar lo que es la capacitancia a la entrada y la resistencia la vamos a conectar en la red de realimentación. Entonces, las ecuaciones, observa aquí que la ecuación de la ganancia de voltaje en lazo cerrado va a estar determinada ahora por la frecuencia de la señal, que es omega, por el producto de la resistencia de realimentación, o sea, la R, y por el valor de la capacitancia. El voltaje de salida pues va a estar determinado por la constante de tiempo RC y la derivada del voltaje de entrada. ¿Ok? En pocas palabras, pues bueno, igual, de la misma manera, no, tanto el integrador como el derivador no son estables, no son realizables
físicamente, pero para ello el derivador en forma práctica es exactamente lo mismo. Si lo queremos realizar en forma práctica, pues bueno, le vamos a conectar atrás del capacitor de entrada, le vamos a conectar una resistencia y ya vamos a poder realizar el amplificador derivador en forma práctica. ¿Ok? Ok. Entonces, continuamos. Al amplificador, tenemos otra configuración importante es utilizar el amplificador restador o el amplificador de diferencia. No es más que el amplificador restador, no es más que otra configuración sencilla en donde vamos a realizar la diferencia de tensiones de las dos señales que conectemos a los pines de entrada del amplificador. Seguimos aquí obteniendo lo que es la red de realimentación hacia el nodo negativo. Ajá. La ganancia sigue siendo entonces el cociente de la resistencia de realimentación y la resistencia R1, o sea, las resistencias, perdón, las resistencias de entrada de cada señal, por ejemplo, R1 aquí y R1 en la terminal positiva, ¿ok? Entonces, si son iguales en el amplificador restador, si son iguales en valor las resistencias de realimentación y las de entrada, entonces, tal cual como pasó en el circuito sumador, aquí la expresión de salida va a ser entonces, el voltaje de salida va a ser la diferencia entre las dos tensiones. Igual esta configuración es muy importante porque es el principio de otra configuración que nosotros ocupamos, que es el amplificador de instrumentación. Entonces, ya viendo, hasta aquí termina la parte de amplificadores operacionales y sus configuraciones. Entonces, ahora toca analizar lo que son los circuitos monolíticos que sirven para bases de tiempo. Aquí vamos a estudiar diversos circuitos, pero de forma práctica podemos utilizar lo que son el timer 50, el 551 para proporcionar o hacer un oscilador. Entonces, ese es el objetivo. Multivibradores, pues nada más hay tres. Un multivibrador que es en forma estable, otro biestable y los de forma monoestable que son de un solo disparo. Vean por favor que eh, un ejemplo de diseño de un multivibrador estable, el que estamos mostrando aquí en la figura de la diapositiva, y lo ocupamos para generar en forma general una onda cuadrada. Entonces la señal de salida aquí lo que importa es que se genere la onda cuadrada, pero la otra característica importante es que cuando nosotros hagamos multivibradores o osciladores con este tipo de circuitos, el otro parámetro importante es que tenga una frecuencia de salida llamada F sub 0. ¿Ok? Entonces por ahí muestro las características importantes. Aquí me va a decir que de forma final a esa señal de la salida de onda cuadrada mostrada en color azul en la simulación va a ser igual a 1 partido por el producto de la constante 1.39 por la constante RC. ¿Ok? Entonces vean cómo se forma. Si nosotros generamos, queremos hacer el circuito, multivibradores con amplificadores operacionales, aquí vamos a tener dos cosas. Una es que ahora vamos el punto de salida lo vamos a realimentar. A ver. Hacia la entrada en la terminal positiva
y hacia la terminal negativa. ¿Ok? Ya están las dos realimentaciones. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta cuando se utiliza amplificadores como en forma para realizar circuitos osciladores. Ok, ¿Ok? Otro diseño de circuitos multivibradores, pues bueno, es ocupar con puertas lógicas. Vean que aquí se diseña un oscilador, un multivibrador con compuertas lógicas NOT. Ajá. Y aquí la magia la hace la resistencia R con el valor de la capacitancia. Ahí va a salir una onda en color azul, me está marcada en la simulación, en color azul, con una frecuencia de 1 entre 2.2 por RC. Este circuito, yo lo realicé ahí, lo simulé, pero con tecnología TTL. Aquí, para que funcione mejor y tengas una mayor fidelidad en la señal de salida, tienes que ocupar la tecnología de la CMOS. O sea, tú vas a comprar chips de compuertas lógicas NOT, pero hechas con tecnología CMOS, no con tecnología TTL. ¿Ok? Entonces continuamos. Ahora la última sección que es multivibradores monoestables, que es un solo disparo. Estos multivibradores, pues bueno, lo único que va a hacer es que cuando tú le inyectes un pulso chiquitito de disparo como señal de entrada al multivibrador, lo que vamos a obtener a la salida es un otro pulso de mayor amplitud, y la duración de ese pulso va a estar marcado por la constante tau, o sea, RC, el producto de RC, por el logaritmo del voltaje VDD, o sea, el de alimentación, o sea, el voltaje VDD son 5 volts, menos el voltaje de umbral, que va a estar definido por el voltaje de alimentación partido a la mitad. Si nosotros hacemos esa consideración del voltaje de umbral T, entonces la duración de ese pulso va a ser igual a la constante RC por 0.69. Y de nueva cuenta vamos a ocupar una compuerta NOT y una compuerta NOR. ¿De qué tecnología? Igual CMOS. Y por este lado va a estar la señal de entrada, que va a ser un pulso. ¿Ok? Esos van a ser los circuitos de un solo disparo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No, maestro. ¿Tú, Daniel? ¿Dudas? Bueno, continuamos. Entonces, el tema 3.5 y 3.6 era especificar y saber usar el circuito timer 555, modo estable y modo monostable. Entonces, por ahí presento lo que es el diagrama interno de lo que es el timer 555, y dentro de ese chip vamos a encontrar un flip-flop del tipo RS y dos amplificadores operacionales configurados como comparadores.
esa configuración no la estudiamos porque no es parte del temario, pero sí es bueno que ustedes lo sepan, ¿no? Ok, entonces continuamos. La manera en la cual vamos a operar este timer va a ser el siguiente. Debemos de colocar un voltaje de umbral, que le vamos a llamar voltaje de umbral superior, a 2/3 del voltaje de alimentación del chip. O sea, si nosotros tenemos 12 volts, el voltaje de umbral lo vamos a colocar a 2/3 de 12 volts, que va a ser 3 volts, ¿no? No, va a ser 6 a 9 volts, ¿ok? Y el voltaje de umbral inferior va a ser a 1/3, a ese sí va a estar en 3, para que pueda funcionar. Y ese voltaje de umbral, pues bueno, va a ser modificado o modulado por el pin número 5 del chip, ¿ok? El punto 2 nada más es describir cómo es que va a trabajar el flip-flop RS y cómo va a ser controlado mediante la comparación de los amplificadores operacionales. Entonces, por ahí te dice, cada vez que el voltaje de entrada que esté colocado en el pin de disparo cae por debajo del voltaje de umbral el voltaje de umbral BTL, el comparador 2 se va a encender y va a colocar el flip-flop SR al puerto Q, o sea, el puerto Q, la salida de ese flip-flop va a estar a 1. Adicionalmente, el Q2, el transistor Q0, o sea, el transistor Q0 se va a poner en modo de corte. ¿Ok? Ajá. Inciso B. Cada vez que el voltaje de umbral esté por encima del voltaje de umbral superior, en el comparador número 1, este se va a encender y entonces va a poner en reset al flip-flop. Es decir, aquí las salidas del flip-flop, ahora la Q0 va a estar en 0 y la Q negada va a estar en 1. Y en ese entonces va a poner en saturación al transistor y lo va a activar. Entonces por ahí tenemos un circuito de ejemplo, cómo es trabajar al timer en modo estable o de carrera libre. Y aquí hay dos periodos, el periodo total llamado T y los dos periodos fundamentales, es TL y TH, donde TH es el periodo superior y TL es el periodo inferior. Cada periodo viene determinado por por las resistencias que tú pongas entre los pines 7 y 6, que es RB, y la constante el valor de la capacitancia que tú le coloques entre el pin 2 y el pin 1. De igual manera el TH. Una vez que tú obtengas el tiempo, el, el periodo en alto y el periodo en bajo, pues bueno, el periodo total simplemente es la suma. Punto número 2, el voltaje de umbral superior lo vas a ajustar, como habíamos dicho, a 2/3 del voltaje de alimentación. Tal cual, ¿con qué frecuencia va a salir? Pues bueno, la frecuencia entonces, por la regla, va a ser igual al inverso del periodo, 1 partido entre el periodo. El ciclo de trabajo va a estar determinado por la letra D y va a ser de 0 a 100 partido el periodo alto entre la suma de los dos periodos. ¿Ok? Y las ecuaciones entonces en modo estable al final van a ser descritas por F sub 0 y el ciclo de trabajo D. Espero se entienda, ¿eh? Sí, sí, más o menos. Sí. Ok. ¿Cuánto debe esperar en la mañana? El temporizador trabajado en modo estable, digo monoestable, pues bueno, es precisamente una señal con una duración
finita. Y pues bueno, de forma general y rápida es que lo que es el periodo de la señal va a estar definido por la constante tau, o sea, RC, por el logaritmo por el logaritmo de la fuente de alimentación, BCC, y el voltaje de umbral superior. Al final, si hacemos algunas consideraciones con el voltaje de umbral, lo colocamos a 2/3 del voltaje de alimentación, el periodo simplemente va a ser 1.10 por el producto de la constante R y la C. ¿Ok? Si hay algunas dudas, pueden consultar también adicionalmente la bibliografía. Yo les recomiendo que estudien el libro de Sergio Franco, que es el diseño con amplificadores operacionales integrados, y el libro de amplificadores operacionales y filtros activos, este de aquí. Esos dos libros son muy buenos. Ok, dije. ¿Sale? ¿Alguna duda por ahí? De forma general. No, dije, pues ya ahí van a salir el día del examen. Bueno, déjame decirte que el día del examen ya no voy a estar, ¿eh? Ah, ok, dije. Así es. No, pues, no hay problema. Ahí. Pero bueno, ahí cualquier cosa, ahí, me habla o me piden apoyo y ya les voy a echar la mano, ¿cómo no? Nada más falta investigar, eso sí no tengo muy claro, no sé, me dijeron el día en la cual vamos a aplicar el examen, pero realmente no me dijeron la hora, ¿no? Ah, ok. A lo mejor va a ser de 4 a 6 el examen, o sea, como horario normal, no sé la verdad, Ok. ¿vale? No, pues ajá, bueno, sí, está bien de 4 a 6. De Ya 4 está a uno, 6, ¿no? ya está uno en la casa más tranquilo. Más relajado, más tranquilo, ya no te están llamando. Ándale. Bueno, bueno, sí, está más tranquilo para mí. Ok. Armando, ¿alguna duda por ahí? No, maestro, yo hasta ahorita bien. Vas a tener que estudiar bastante. Oye, ¿dónde andabas aparte del accidente? Este, lo que pasa es que aparte de que pasa eso, me estoy cambiando de academia. ¿Cómo? Entonces, bueno, no de escuela, o sea, de aquí. Yo tengo una academia de artes marciales, entonces también tuve un problema en mi academia y me tuve que cambiar y como no tengo carro, se me complica mucho porque tengo que cambiar las cosas y todo y pues ese es mi trabajo, de hecho. Entonces, pues, ni modo, tuve que acarrearme todo así solito Ajá. y por eso es que no había podido conectarme. Ah, bueno, ya estás. Sí, maestro, ya, ahorita, por ejemplo, ahorita, ya este fin de semana termino ya con lo del paso de mi academia. De hecho, ahorita, voy para allá y ya, gracias a Dios, nada más quedo pendiente con lo del carro y así para ver si se soluciona, pero ya estoy un poquito más estable. Ok. Oye, te voy a pedir un favor. Mira, lo que Sí, pasa es que como ya llevamos algunas semanas dando clases, pues o sea, yo no tengo asistencia de ti. Yo no tengo tu asistencia. ok, Entonces, por mí no hay problema. Solamente pídele permiso al coordinador. ¿Quién es tu coordinador ahorita? Ubilde, ¿no? humilde. Habla con él y dile que si te da chance de hacer el examen y yo te doy chance, no hay ningún problema, ¿eh? Ok, maestro. O sea, conmigo no hay problema, yo te entiendo. Sí, maestro, sí. Pero yo lo digo porque como tengo, o sea, me piden a mí las evidencias de que tú tomaste la clase. Sí, de hecho ellos me escribió bueno, no la coordinadora, Ajá. me escribieron para preguntarme que la semana pasada por qué no había entrado, entonces ya les comenté a ellos y todo y ya me dijeron que iban a hablar para que pues me pusiera al corriente. No sé si usted igual me dé chance de entregarle las actividades pendientes para que yo igual se las pueda mandar. Sí, no hay problema. Ok, maestro. Sí, te digo, te repito, conmigo no hay problema. Nada más es cosa de que avises a la coordinación
Ok. Sí, sí, de y, hecho, digo que ya y hablé con que ellos. te den permiso ellos, porque si yo, como yo he estado presentando la evidencia de las asistencias, me van a decir que o sea, yo tengo que tener alguna manera de hacer legítimo tu presencia, ¿no? Tu examen. Sí, sí, le digo que ellos fueron los que me dijeron que ya me pusiera al corriente nada más y todo, Ajá. que no había problema. Ah, bueno, entonces no hay ningún problema. Un favor, pueden conectar sus cámaras para que yo tome la asistencia y pueda mandar mi reporte, de favor. Sí, maestro. Claro que Ándale, sale. A ver, permítame, sale. Excelente. Aguántame tantito, ¿eh? No, pues ya está, entonces listo. Entonces ya voy a terminar la grabación. ok. Ok, maestro. ¿Sale? Ok, maestro, gracias. Ok, no hay ningún problema. Que tenga buen fin de semana.